Un saludo a todos aquellos que escuchen el audio de Muertos al Pecado. Espero que todos tengan una buena noche. En este breve audio quiero hablar acerca de las escrituras. Un tema que es importante que tengamos en mente acerca de la gran importancia que es que los creyentes, los cristianos, tengamos el deseo de poder leer las escrituras y poder meditar en ellas y darnos por entendido que es necesario estudiarlas, leerlas, escudriñarlas, llegar a unas propias conclusiones. Esto no lo hablo fuera de un marco ortodoxo, sino conclusiones de interpretación y sentido de la misma fuente que es Jesucristo. Unos pequeños audios que hemos hecho acerca de Lucas, y más que nada quería compartir esto en la página, sobre el capítulo 13 de Lucas, el cual hemos estado meditando. Y creo que es importante vaya a enfatizar en nuestra meditación diaria. Es algo que muchos maestros del pasado nos han enseñado y creo que deberíamos de practicarlo cada vez más, tener en cuenta la importancia de poder estudiar libros académicos, libros bíblicos, pero también tener ese tiempo tan importante de poder escudriñar la palabra y poder adorar a Dios por medio de la meditación. En esta ocasión, meditando acerca del capítulo 13 de Lucas, cómo es que Jesús lamentó sobre Jerusalén, vemos en un contexto donde encontramos en el capítulo 12 la levadura de los fariseos, lo cual era la doctrina, era la hipocresía. Precisamente Jesús menciona que la hipocresía es el factor, el cual es la doctrina de los fariseos, la cual es una doctrina totalmente leudada, una doctrina que no tiene la función de cumplir la adoración a Dios. Y esto es importante considerar, ya que nosotros como creyentes tenemos el conflicto diario acerca de cómo actuamos y cómo vivimos y cómo pensamos. Es una lucha constante contra el pecado y creo que cada uno de nosotros debe ser honesto. Y la hipocresía siempre ha sido el factor con el cual Jesucristo peleó, siempre batalló. En ese aspecto Jesús mencionaba a quién se debe de temer en el capítulo 12 y dice que no temamos a los que matan el cuerpo, sino a aquel que es capaz de destruir el cuerpo humano en el infierno. Y hablando de la hipocresía, menciona un factor también bastante importante, continuando con los textos que podemos ver en el capítulo 12 de Lucas, cómo es de que debemos de confesar al Hijo del Hombre delante de Dios y obviamente delante de los hombres. Confesar a todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, y el que me negare, este también será negado delante de los ángeles de Dios. Ahí es donde vemos esa concordancia con la antítesis de la doctrina de los fariseos, los que niegan, los que son hipócritas, los que aparentemente viven una vida en obediencia a Dios. Y esto no solamente es de los fariseos, sino que es algo que nosotros los cristianos tenemos en nuestras vidas diarias, donde podemos ser predicadores, donde podemos exponer la palabra de Dios, donde podemos caminar en una aparente obediencia, pero la hipocresía abunda en nuestro propio corazón. Aún hace un momento, en un post, declaramos lo siguiente, comentamos que muchos queremos una reforma, muchos quieren un avivamiento, por mencionar movimientos históricos. Y el punto es que realmente, que en verdad, no vamos a lograr nada solamente con hablar. La doctrina es poderosa y la palabra de Dios penetra el corazón de la criatura para hacerle nacer de nuevo. Pero la verdad es de que no hay esa fuerza o esa potencia en nuestras obras y en nuestros hechos. Tenemos conflictos en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y no tenemos entendido cómo es que se debe de actuar. Ahí es donde esa importancia de la hipocresía, el poder mostrar al mundo una cara de que yo soy algo que no soy en realidad,
puede crear falsas expectativas acerca de una religión y acerca del mismo cristiano. Así Jesús menciona que la levadura de los fariseos debe de ser rechazada y el cristiano no debe buscar las riquezas. El cristiano no debe buscar las riquezas, ¿en qué sentido? En que su vida solamente dependa de eso. Esa es una realidad. No es malo que el cristiano se llene de riquezas y genere dinero. No es malo. Eso no tiene nada de malo, no es pecaminoso que un cristiano sea rico y pueda disfrutar de los bienes materiales. Eso no es malo. Lo malo, según Jesús, según lo que dice en su santa palabra, es aquel que dice dentro de sí: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Derribaré mis graneros. Alma, gózate, porque tienes muchos bienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, gózalo. El cristiano rico, si hay un cristiano rico entre nosotros, que el cristiano rico sea sabio en administrar esas riquezas. Claro que las disfrute, claro que las goce, claro que dé gracias a Dios por eso. Pero la vida del hombre no consiste en las riquezas, no consiste en eso. Como los fariseos o como las personas de la religión de Jerusalén, tanto saduceos como fariseos, era comúnmente que ellos buscaban eso. Y está bien buscarlo, no estoy haciendo un llamado a la mediocridad, que nos quedemos pobres, que seamos negligentes, ya que la palabra de Dios enseña que aquel que es pobre muchas veces es por su falta de dedicación a su trabajo. Pero Jesús hace esta comparación con la doctrina de los fariseos. El afán y la ansiedad, Jesús dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos de qué comeremos. Si trabajamos, si luchamos, obviamente tendremos la providencia de Dios. Y aún aunque a veces estemos imposibilitados, la providencia de Dios nos cuidará. Así que hagamos tesoros en el cielo y seamos siervos vigilantes, siervos fieles. Jesús sería causa de división para aquellos que no entiendan su doctrina, la doctrina básica acerca de qué es seguir a Jesús. Así que nosotros los cristianos debemos arreglarnos con todas las personas que consideremos nuestros adversarios, pero mencionando el factor acerca de la hipocresía, acerca de cómo el hombre considera su propia justicia y cree que está bien, y por las buenas ocasiones o los buenos momentos en los cuales se encuentra un ser humano. El ser humano considera que está en una buena ocasión de su vida donde nada hay que le pueda perjudicar o algo que le pueda agredir su vida, ya que él cumple con su voluntad y con la voluntad de su Señor aparentemente. Pero Jesús declara a los habitantes de Galilea: ¿pensáis que estos galileos, ya que había caído una torre, que había caído precisamente una torre, la que cayó en Siloé, es la que Jesús menciona, y también está mencionando acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios? Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ellos recibieron un castigo inmediato. ¿Ustedes creen que son más justos que aquellos galileos los cuales sufrieron esa calamidad? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecéis igual. Y menciona de igual manera el acontecimiento de Siloé. Ustedes piensan que porque no están presentando calamidades, ustedes están bien, son justos. Deben arrepentirse de su maldad, deben escuchar las palabras que estoy declarando para que procedan al arrepentimiento y puedan dar ese fruto. La hipocresía y la doctrina de los fariseos estaba plagada en Jerusalén. Así que Jesús menciona una parábola, la parábola de la higuera estéril, la cual nos recuerda y nos muestra un simbolismo hablando de Israel. Cómo Israel no era capaz de dar fruto, cómo llegó el viñador y después, aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?
Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y un acontecimiento que me parece bastante importante, que tiene mucha relevancia en nuestras vidas y con el espíritu religioso que abunda muchas veces. Y no estoy diciendo espíritu religioso de una manera negativa, sino me refiero a un espíritu religioso dañado, hostil, ya que el ser religioso no tiene nada de malo. La palabra no tiene nada de malo en sí misma, sino que religioso hablo en el sentido de cómo a veces buscamos solamente aprobar ciertas conductas, pero todo aquello que se sale de nuestro sistema aparentemente bíblico, lo condenamos. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Jesús enseñaba en una sinagoga, como era costumbre en un día de reposo, en un día donde la gente debería dedicarse en adoración, en toda su plenitud, a Dios. El sábado, dedicarlo, según Éxodo, que nadie haga algún trabajo, sino que ese día sea dedicado a Dios de una manera plena, de una manera de adoración. Y esto quiero hacer una similitud con muchos que declaran acerca del día de reposo, el día del Señor. Y desgraciadamente de manera bastante cautelosa o bastante sigilosa, se hace entender que cualquiera que falle con el domingo, que es el día del reposo para los cristianos, que falle a la congregación, que falle a la iglesia, es de condenar. Pero Jesús tiene un aspecto que nosotros debemos de entender y poner en práctica acerca de la misericordia y el amor que Él tiene para con los seres humanos. Esa humanidad de Jesús, ese deseo de ser más humano, como dice un hermano por medio de las redes sociales, el cual escribió un libro que se llama Más humano, más espiritual, hace una precisión acerca de cómo Jesús era capaz de ser humano, de ser alguien que llora, que lamenta por la manera de proceder de las personas. Seguimos viendo y dando continuidad a que la hipocresía de los fariseos, a que la levadura de los fariseos había contaminado a toda una nación. Y aquí podemos ver esa realidad. La mujer tenía 18 años, tenía un espíritu de enfermedad, un espíritu, algunos aludirán que es un demonio, y puede ser que esa sea la interpretación más correcta. La señora, la mujer, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar, y esto nos da a entender que buscaba los medios para poder enderezarse y no lo lograba. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo a la mujer: eres libre de tu enfermedad, mujer, eres sanada. Vemos como una mujer de 18 años tenía un espíritu de enfermedad, y lo que actuó en Jesús fue esa misericordia y amor y compasión para con las personas. Ahí es donde nosotros deberíamos aplicar esa teología y esa ortopraxis de cómo actuar. Nosotros no podemos sanar como Jesús. Tal vez orar por las personas, y si es la voluntad de Dios que éstas sanen, sanarán. Pero podemos hacer muchas cosas como cristianos. Esos son los mensajes que últimamente han sido refrenados, han sido puestos a un lado por medio de solamente intelectualismo, que no es malo, el intelectualismo es bueno, el intelectualismo es grandioso, el conocimiento, la doctrina, los pensamientos teológicos, conocerlos, es hermosa la teología, no es de condenar, pero también la ortopraxis, la práctica, el actuar conforme a nuestro Cristo, conforme a nuestro Señor y Salvador. Y Él puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Esta mujer, por ese poder, por esa sanidad, por esa actitud de Jesús, la mujer no procedió a la injusticia, al contrario, glorificó a Dios. Se suponía que toda la parte religiosa, Israel, debería de contentarse con esto, pero no fue así. El principal de la sinagoga estaba enojado.
que Jesús hubiese sanado a la mujer transgrediendo la ley y el día de reposo siendo pisoteado por este hombre. Ahí vemos la actitud errada, equivocada de una persona. Dios, Jesús hecho hombre, Dios mismo hecho hombre, Jesús hombre. Él se enfocó en el orden de la ley mosaica, sabiendo que los mandamientos, amarás a Dios por sobre todo, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, eran mandamientos principales, mandamientos que estaban por encima de cualquier cosa. El día de reposo, es verdad, se hizo para adorar a Dios, para glorificarle. Pero ¿qué, hermanos? ¿Qué acaso hacer el bien no es glorificar a Dios en el día de reposo? ¿No puedes ir a la congregación porque tienes que cuidar a un pariente gravemente enfermo? Eso es glorificar a Dios. Son similitudes que podemos comparar, y el espíritu cerrado, el que tiene una religión poco inteligente, podrá condenar al que no entiende la religión verdadera, al que no entiende la religión que Dios y Jesús exponen en el sentido de mostrar la realidad de los mandatos de Dios, poniendo en orden los mandamientos de Dios. ¿Cómo es que debemos de actuar? Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no ve por lo suyo propio, no procuran hacer algo que ustedes consideran necesario en el día de reposo, no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ustedes lo hacen, ustedes demandan que no se haga, pero lo hacen. Y esa es una característica importante que no voy a decir que lo vemos en los fariseos solamente. También esta actitud está presente en mí y también en ti, porque somos seres humanos y tendemos a la hipocresía moral. Esa es una realidad. Y dice Jesús, hace la comparación: ustedes demandan que las personas obedezcan este mandamiento de esta forma, pero ustedes no lo hacen. Y esto es bastante común en el cristianismo, hermano. Siendo objetivos, siendo críticos, no voy a acusar a algunos, a los de allá, no a nosotros. Estas prácticas son constantes en la vida de cada uno de nosotros. Pero Jesús dijo a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. Los adversarios de Jesús se avergonzaban porque sabían que estaban mal. ¿Cómo es posible que un asno, que un buey, que algo pasajero tenga más importancia que el prójimo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento de Dios. Y esto lo podemos comparar con la doctrina. Sí, está la doctrina bíblica, está la enseñanza, pero ¿qué del mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Quieres defender la fe? Está bien, es un mandato bíblico, pero ¿qué con amarás a tu prójimo como a ti mismo? Es muy fácil hacer lo que nos conviene y lo que nos deleita, pero cuando se trata de hacer el bien a nuestro prójimo, ahí solamente nos enojamos cuando algo no entra a nuestro sector doctrinal, como en el caso de este principal de la sinagoga. Los adversarios se avergonzaban, no tenían nada más que decir. Por eso los mensajes acerca de la confrontación moral no son bien aceptados, porque no van a producir una satisfacción intelectual, van a producir vergüenza de cómo nuestra vida no es digna de poder ayudar a nuestro prójimo. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas estas cosas gloriosas hechas por él, Jesús glorioso, y ese Jesús es el que queremos conocer y el que debemos de conocer. Hermano, estas cosas se obtienen solamente tomando nuestras escrituras y poder leerlas, entender cuál era la actitud de Jesús, cuál era su proceder, cuál era su actuar ante los falsos y su amor para con las ovejas y sus ataques para aquellos que también eran enemigos de Dios, pero de manera justa. Pero el reino de los cielos, a pesar de la doctrina hipócrita que los fariseos habían hecho con la ley, que los saduceos habían hecho también, los principales de la sinagoga buscaban solamente las riquezas y eran hipócritas. Cabe enfatizar que no todos, ya que había hombres y hubo fariseos los cuales se convirtieron al Señor.
Y Jesús dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. El reino de Dios iba a crecer. A pesar de que, como dice Jesús, ustedes cierran la puerta del reino de los cielos para que no entre nadie, ni ustedes no entran. Jesús menciona la puerta estrecha. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Apartaos de mí, fariseos. Apartad de mí, saduceos. Apartarse de mí, cristianos falsos. Llegándolo al contexto, hacedores de maldad. Aquellos que solamente proclaman seguir a Dios. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los verdaderos creyentes y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Sí, fariseo, tú tienes mucho conocimiento, y crees que adoras a Dios. Pero están los últimos que creen, que se arrepienten, que se abrazan de Cristo. Esos serán primeros. Los postreros serán primeros, y los que se consideran primeros, los que se consideran doctos, los que se consideran astutos e inteligentes y partícipes de la religión verdadera, ustedes serán últimos. Y cabe enfatizar que el Señor Jesús hablaba de la condenación. Pero esto produjo en Jesús el lamento al ver tanta hipocresía, tanta dureza de corazón en los hombres, tanta falsa piedad. Jesús como ser humano explotó en llanto, derramó sus lágrimas. Y muchos fariseos decían, sal, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Deja de estar predicando y vete. Jesús dice, díganle a esa zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, mostrando la obra gloriosa que iba a cumplir al padecer por nuestros pecados y al resucitar al tercer día por ellos. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, siga la voluntad de Dios, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Todos los profetas han sido asesinados por los que creen, que obedecen y aman al Dios de Israel. ¿Y se puede cumplir en nuestros tiempos? Claro que sí, se cumple. Falsos creyentes, falsos hombres, que pretenden ser aquellos poseedores de la sana doctrina. En este tipo de característica de los hombres no solamente se encuentra fuera de nuestras paredes, no solamente se encuentra en las iglesias que son aparentemente heréticas, no, se encuentra en nuestro mismo corazón, se encuentra en nuestras puertas, en nuestra iglesia, en nuestras mentes. Y Jesús declara, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis, rechazaste? No quisiste pertenecer a lo que era la grey. No quisiste que los verdaderos hijos de Dios se juntaran, que los verdaderos creyentes estuvieran juntamente con Dios. Cuidados, he aquí vuestra casa os dejará desierta por tanta falsedad.
Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Esta meditación puede dejarnos alguna enseñanza acerca de la condición humana y de nuestro trato hacia nuestro prójimo. Cómo podemos cerrarnos en nuestra religión, que no es mala la religión verdadera, el cristianismo. Pero si no sabemos acomodar las cosas que Jesús demanda a una persona que tiene un carácter forjado, de no ser hipócrita, de ser alguien en el cual se puede confiar, un siervo fiel, el que se halle trabajando cuando su Señor venga. Esa es una responsabilidad que tenemos como creyentes, hermanos. La hipocresía, si leyéramos cuántas veces en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, tanto Mateo, Lucas, Juan, Marcos, encontramos esa lucha con la hipocresía. Esa era la levadura de los fariseos, esa era la doctrina. Jesús en el capítulo 12, versículo 1 dice en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos y otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse en cuanto a esta doctrina, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, lo que ustedes conocen ahora, a la luz se oirá la doctrina que yo les he enseñado, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. No hay nada encubierto. Aquí Jesús podemos mencionar que este texto habla de esa palabra, de esa doctrina a la cual Jesús, que no va a haber nada encubierto, esta enseñanza que les estoy dando, que no haya de descubrirse ni oculta que no haya de saberse. Pero también podemos hacer el énfasis que la hipocresía se conoce, dando a entender que esta es la realidad, como nosotros nos comportamos ante los hombres. He aquí una meditación acerca del capítulo 13 de del Evangelio de Lucas, dando a entender que la importancia de nuestro amor hacia nuestro prójimo, de poder acomodar como las cosas religiosas. Sí, el domingo es el día del Señor, es el día de reposo cristiano, pero hay veces que necesitamos no ir a la iglesia, sino actuar en bondad con nuestro prójimo. Y no estoy diciendo que no ir a adorar a Dios, ya que la liturgia, la adoración, es necesaria que estemos el domingo adorando, glorificando a Dios y pensando en Él, meditando en Él, en su sagrada palabra, tener nuestro tiempo de adoración. Pero también recordemos que la manera de adorar a Dios es ayudando, amando a nuestra madre, amando a nuestro padre, amando a nuestros hermanos, amando a nuestros vecinos. Eso también es adoración. Qué extraño que hablemos tanto de teología y estos temas no sean tocados. He aquí el énfasis que podemos hacer, y esto solamente se obtiene por la confrontación directa de su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Y no es lo mismo leer un libro de teología, que son buenos. Hermano, yo le mentiría si dijera que no me encanta la teología. Me encanta leer libros, me encanta estudiarlos, me encanta conocer las posturas teológicas y conocer acerca de grandes exponentes. Es bueno, no es de condenar. Pero ningún libro es capaz de confrontarnos, de mostrar la condición de nuestro corazón y poder llevarnos al arrepentimiento y a la meditación de nuestra condición humana, como es una lectura directa con la palabra de Dios. Puedo ser muy religioso y enojarme contra aquellos que no guardan como yo considero que es la interpretación correcta de la ley. Pero Jesús dirá: hipócrita, solamente eres un hipócrita. Agradezco su tiempo y un saludo a todos aquellos que estén escuchando el audio. Bendiciones a José Javier Solís Ruiz, y también a John López, que está escuchando este audio, y a todos los demás. Agradezco su amable atención y cualquier duda estamos a sus órdenes. Este audio será subido al canal de YouTube y pues también dejado aquí en la página. Les agradezco a todos los que han dado like a esta página de Muertos al Pecado. Iremos trabajando más y más. Cada vez que vayamos creciendo más, iremos haciendo un contenido más
vaya, más profesional. Poco a poco iremos dando esos detalles, pero les agradezco su atención y que Dios les bendiga. Gracias.